Los ENTP son los innovadores del mundo Myers-Briggs, personas con una mente burbujeante de ideas y una lógica muy marcada. Si alguna vez tienes una sesión de brainstorming, suplicarás por tener uno cerca. Si quieres saberlo todo sobre una de las personalidades más divertidas del MBTI, tienes que ver este vídeo. Hola y bienvenido a MBTI Enneagrama, soy Mónica Sánchez y en este canal hablamos sobre teorías de la personalidad. ¿Cómo son los ENTP? A los ENTP se les conoce habitualmente como los innovadores o los debatidores del mundo Myers-Briggs, porque son una de las personalidades con la mente más rápida y con una mayor capacidad para generar ideas. Son muy buenos identificando conexiones que otros no vemos y de hecho muchos ENTP utilizan esto para hacer humor. Pero es que además también son muy buenos razonando de forma lógica. Cuando combinan estas dos capacidades se vuelven muy buenos encontrando inconsistencias lógicas, y de ahí su gran habilidad para el debate y para llevarte la contraria. En el día a día los ENTP suelen ser personas habladoras, lógicas y con cierto sentido del humor. Les gusta bastante estar con gente y a menudo dicen cosas que sorprenden mucho a los demás, tanto por lo aleatorio de sus ideas como por la lógica que suelen tener detrás. Además, como su mente tiene tanta facilidad para saltar de una idea a otra, de un tema a otro, de una conversación a otra, son personas que no suelen sentirse bien con la repetición o en entornos rutinarios o demasiado estructurados. Ellos se sienten mejor cuando su mente y sus ideas pueden volar libremente y disfrutar de la novedad en todas las áreas. ¿Qué significan las letras? E, N, T, P. Las letras que forman el nombre de los 16 tipos de personalidad no están puestas al azar, sino que en realidad son las 4 siglas que nos indican los 4 aspectos más fundamentales de cada tipo de personalidad Myers-Briggs. Como ya tengo un vídeo súper completo explicando las 8 letras del MBTI, te lo dejo enlazado en tarjetas y en la cajita de descripción, y así entramos ya en las letras de los ENTP. E, extrovertido. Los ENTP se sienten más cómodos cuando pueden interactuar con el mundo externo, ya sean personas, objetos, estímulos, y por lo general tienen una batería social bastante más alta que los introvertidos. Esto es así porque los estímulos externos hacen de gasolina cerebral para los ENTP y entonces esto les permite generar nuevas ideas y mantener su cabecita en marcha. N, intuitivo. Este tipo de personalidad se siente mucho más cómoda con la información intangible y abstracta, es decir, con todo eso que no se ve. Esto que suena tan complicado realmente quiere decir que ellos tienen más facilidad para tener ideas, identificar patrones o hablar de posibilidades que para centrarse en lo meramente tangible y sensorial o en las actividades cotidianas del día a día. T, racional. Thinker. Los ENTP confían en su cabeza antes que en su corazón a la hora de tomar las decisiones más importantes. También tienen más facilidad para comprender la parte lógica e impersonal de la vida que el mundo humano y emocional. Aún así, y esto es muy importante, este es uno de los tipos de personalidad que mejor equilibrio tiene entre la mente y el corazón, y aún saben ganarse a la gente cuando se lo proponen. P, perceptivo. Las personas perceptivas, como los ENTP, se sienten mucho más cómodas con la exploración y la novedad que con la rutina, el cierre y la estructura. Podríamos decir que los ENTP prefieren dejar su agenda abierta para así disfrutar de las diferentes opciones que la vida tiene para ellos. Las funciones cognitivas de ENTP. Las funciones cognitivas son las diferentes herramientas que tiene nuestra mente para percibir la realidad y para tomar decisiones con esa realidad que hemos percibido. Existen un total de 8 funciones cognitivas, de las cuales 4 son para percibir y las otras 4 son para decidir. Bien, de esas 8 funciones cognitivas que existen, tú y todas las demás personas utilizamos principalmente 2. Tenemos una función cognitiva preferida para percibir, es decir, para interiorizar la información del exterior, y otra función cognitiva preferida para decidir, es decir, para hacer nosotros algo en el mundo con esa información que hemos percibido. Bien, una vez que sabemos cuáles son tus 2 funciones cognitivas preferidas, es decir, la que usas para percibir y la que usas para decidir, y también sabemos a cuál le das más prioridad de las 2, entonces ya conocemos cómo se despliegan todas las demás funciones en lo que se conoce como tu pila de funciones. Esta es la razón de que tu tipo de personalidad sea uno en específico, que puede ser ENTP o cualquiera de los otros 15, porque hay un total de 16, y también es lo que hace que solo existan esos 16 tipos de personalidad,
porque solo existen 16 formas diferentes de combinar estas 8 funciones cognitivas. Como ya tengo un vídeo súper completo explicando las funciones cognitivas del MBTI, te lo dejo enlazado en tarjetas y en la cajita de descripción. Y si tú quieres información mucho más detallada sobre el MBTI y sus funciones, en mi libro, El Gran Libro del MBTI, encontrarás una guía súper completa sobre el MBTI y las funciones cognitivas, incluyendo ejes, tablas comparativas entre funciones, funciones sombra, un capítulo dedicado a cada tipo de personalidad Myers-Briggs y mucho más. Lo encontrarás en Amazon y también está enlazado en la cajita de descripción. Y hecha esta primera presentación sobre las funciones, vamos con las de nuestros queridos innovadores. Función dominante de NTP, la intuición extrovertida, pone. La intuición extrovertida es la función de las ideas y el brainstorming, y es la razón principal de que los NTP sean tan buenos haciendo conexiones que otros no vemos y teniendo ideas novedosas, lo que a menudo se traduce en datos y conversaciones un poco random. Bien, la intuición extrovertida en la mente de los NTP es algo así como un Big Bang constante. Cuando NTP mira algo o simplemente piensa en cualquier cosa, de su mente empiezan a brotar un montón de ideas y de conexiones que no brotan en la mente de otros tipos de personalidad. ¿Sabías que, según estudios realizados por el neurocientífico Darío Nardi, el cerebro de las personas que utilizan NE como función dominante, es decir, NTP y NFP, presentan un patrón conocido como árbol de Navidad, que en lenguaje técnico se llama pensamiento transcontextual? Esto quiere decir que cuando NTP mira algo o piensa en algo, su cerebro no pone en marcha solo las regiones asociadas a esa cosa en particular, sino que también pone en marcha regiones que no tienen nada que ver con eso que está viendo o que está pensando. Y esta sería, al menos en teoría, la razón principal de que los NTP sean tan buenos teniendo ideas novedosas. El nombre de árbol de Navidad viene porque en las lucecitas que se iluminan en la pantalla cuando se están haciendo estos estudios se espera ver solo unas pocas luces concretas, que son las que se iluminan en la mayoría de personas. Pero como los NTP ponen en marcha más regiones de lo normal, pues aparecen un montón de lucecitas y esto sería lo que recuerda a un árbol de Navidad. Debido a esta función cognitiva, los NTP se sienten más felices cuando pueden explorar la vida, abrirse a nuevas posibilidades o mantener conversaciones interesantes con personas que ellos consideren a su mismo nivel intelectual. Y por esta misma razón también se suelen sentir más cómodos en trabajos que les den cierta libertad y sobre todo que les permitan tomar sus propias decisiones. Además, las decisiones que toman la mayoría de NTP suelen estar centradas en hacer cosas divertidas, novedosas o estimulantes desde un punto de vista mental. Por ejemplo, los ENTP pueden sentirse muy felices trabajando en un departamento de I+D donde se les permita tomar sus propias decisiones, o también, por ejemplo, en los medios de comunicación. Yo misma conozco a varios NTP que trabajan en la radio. Además, este es un tipo de personalidad que valora mucho a la gente que siente el mismo entusiasmo por la vida que ellos. Por eso quieren estar con personas con las que puedan explorar el mundo físico y sobre todo el vasto mundo mental. Y se sienten mejor cuando están con gente que puede seguirles el ritmo, tanto a nivel físico, pero sobre todo a nivel mental o intelectual. Función auxiliar de NTP, el pensamiento introvertido o TI. TI es la función de la lógica y la razón. Es como si elevamos la pregunta ¿por qué? A su máximo nivel. Esta función compone y descompone cualquier cosa hasta comprenderla por completo y es fantástica encontrando incoherencias lógicas. Esta función es la que hace de criba en la mente de los ENTP y les ayuda a diferenciar de entre todas esas ideas tan locas que suelen tener las que tienen un sentido lógico y las que no. Por otro lado, y como ya dije en el vídeo de los ESTP, el pensamiento introvertido en posición auxiliar también es muy bueno para pensar ¿qué gano yo? ¿Cómo me beneficio yo de esta situación? Y diría que es la razón de que a muchos NTP se le dé bien el emprendimiento, las ventas o la publicidad. La combinación de NE más TI también es la que dota a los NTP de su fantástico sentido del humor, ya que muchas veces el hacer reír a los demás viene simplemente de decir cosas que nadie se espera, NE, y además cosas que nadie dice por no quedar mal, TI. Sobre todo cuando son más jóvenes, el pensamiento introvertido en posición auxiliar también puede hacer que los NTP se desliguen un poco de las normas sociales, ya que ellos viven la vida según sus múltiples ideas y según lo que ellos consideran lógico, lo que a veces puede llevarles a no encajar del todo con lo ya establecido. El TI auxiliar también dota a los NTP de una gran inteligencia lógica y muchos tienen facilidad para las áreas numéricas como las matemáticas, la
informática, la ingeniería, campos donde además pueden aportar mucha novedad debido a su intuición extrovertida como función dominante. De hecho, muchos de los grandes inventores a lo largo de la historia han sido ENTPs. Por último, estas personas muchas veces suelen querer aprender solo por el mero placer de aprender y a muchos también les gusta difundir su conocimiento. Muchos youtubers que se dedican a divulgar ciencia son ENTP. Función terciaria de ENTP, el sentimiento extrovertido o fe. Fe es la función de la conexión con otros y la empatía. Siente en su propia piel lo que están sintiendo los demás y se le da muy bien desenvolverse en el entorno social. También tiene cierta facilidad para manejar las emociones de otras personas. Ahora bien, estamos hablando de una función terciaria, por lo que aunque a ENTP le encanta utilizarla, porque a todos nos gusta utilizar nuestra función terciaria, no se le da tan bien como él cree que se le da, porque todos pensamos que nuestra función terciaria se nos da mejor de lo que se nos da. Aún así, a medida que crecemos vamos integrando la función terciaria y cada vez la vamos usando un poquito mejor. Esto pasa en todos los tipos de personalidad y ENTP pues no es ninguna excepción. La función terciaria suele empezar a desarrollarse entre los 20 y 30 años de edad aproximadamente. Hablé de esto en mi vídeo sobre MBTI según tu edad. Bien, cuando ENTP conecta con su sentimiento extrovertido, suele desarrollar un humor más sano y más respetuoso, ya que muchos trolls que ves en internet haciendo bromas, metiéndose con la gente que solo le hacen gracia a ellos, son ENTPs en un estado bastante insano. Cuando los ENTP tienen un fe bien desarrollado, aprenden qué bromas está bien hacer y cuál es el mejor callarse. Aún suelen jugar a cruzar un poco la línea, pero ya lo hacen de una forma más respetuosa y mucho más consciente. El humorista Luciano Mellera, que bajo mi punto de vista es ENTP, me parece un ejemplo fantástico y muy sano de este punto. Por otro lado, los ENTP, aunque traten de disimularlo, necesitan una gran cantidad de validación social. Y muchos también tienen un gran deseo de mejorar la sociedad. Por eso muchos ENTP también se dedican a dar consejos sobre sociabilidad, seducción, relaciones. C.S. Joseph es un buen ejemplo dentro del mundo del MBTI. Por otro lado, en el punto anterior vimos que los ENTP son buenos en las ventas, el emprendimiento, la publicidad, porque su tía auxiliar les dice ¿qué gano yo con esto? Pero es que su fe terciario les dice ¿qué quieren ver los demás? ¿Cómo se sienten bien los demás? ¿Qué puedo ofrecerle a los demás para yo obtener un beneficio? Por eso tantos ENTP son buenos magos, humoristas, publicistas. Si este tema te está gustando, tengo un vídeo súper completo explicando la función terciaria de los ENTP. Lo dejo enlazado otra vez en tarjetas y en la cajita de descripción. Función inferior de ENTP, la sensación introvertida o sí. Sí, es la función de la estabilidad. Es muy buena creando vidas rutinarias y estables y también identificando las sensaciones internas de la propia persona y rememorando el pasado para no volver a cometer los mismos errores. La función inferior es siempre la que peor se nos da a todos los tipos de personalidad, lo que quiere decir que la sensación introvertida es la kriptonita particular de todos los ENTP. Esto quiere decir que la mayoría de ENTPs pueden llegar a tener problemas para mantener una rutina simplemente porque se aburren demasiado rápido. Muchos también tienen problemas con el orden y la organización física porque para su mente es mucho más fácil empezar a tener ideas o hacerse preguntas sobre lo que están haciendo que concentrarse únicamente en la tarea concreta, específica y repetitiva, como por ejemplo hacer la cama. ¿Es imposible entonces para los ENTP tener una vida estable? Todas las personalidades del MBTI sin excepción pueden tener una vida estable. Lo que necesita entender ENTP es su preferencia cognitiva. Es decir, los ENTP necesitan entender que su preferencia cognitiva está en la exploración y la novedad, y crear una vida adaptada a esto para sentirse realmente cómodos cognitivamente hablando. Es decir, tener novedad, exploración y apertura mental de forma ligera y divertida. Por otro lado, los ENTP son un tipo de personalidad a la que tampoco se le da muy bien aprender de la experiencia, porque son personas que no suelen mirar al pasado para ver sus errores y aprender de ellos, lo que puede hacer que vuelvan a cometerlos una y otra vez. También pueden descuidar mucho su entorno y acabar viviendo en hogares o habitaciones tremendamente desordenadas, ya que es que ellos ni siquiera le dan importancia a esto. Tampoco quieren fijarse bajo ningún concepto en los detalles físicos o como mínimo no quieren estar haciendo esto mucho tiempo, lo que quiere decir que los trabajos rutinarios o que necesitan prestar atención al detalle se les suelen dar mal y encima les agobian un montón. Vamos, dicho de forma simple, que no son personas hechas para estar en una fábrica trabajando toda su vida. Por otro lado, y como sucede con todos los tipos de personalidad, también suele existir cierta admiración y cierto anhelo inconsciente por dominar la función inferior, lo que muchas veces les lleva a admirar a personas que dominen la sensación introvertida.
es decir, personas estables, calmadas, tranquilas. ¿Qué estresa a los ENTP? Todos los tipos de personalidad, sin excepción, lidiamos con unas cosas en la vida que nos estresan más que otras. Las cosas que nos estresan como personalidad individual son las que van en contra de nuestras funciones superiores. Y nos estresan todavía más si tenemos que hacerlas de forma continuada o si se espera que obtengamos con ellas un resultado positivo. Por esa misma razón, lo que estresa a un tipo de personalidad puede ser lo que desestresa a otro tipo de personalidad. Y de ahí que sea tan importante conocer el MBTI. En esta parte del vídeo voy a contarte qué estresa a los NTP, cómo es esta personalidad bajo estrés y qué actividades le devuelven a su centro para tratar de evitar los estados negativos. Empezamos por lo que estresa a los innovadores. Verse obligado a seguir normas solo porque sí. Los NTP son un tipo de personalidad que constantemente tiene múltiples ideas y la juzgan según lo que consideran lógico. Por eso se sienten mejor siguiendo esas ideas que consideran lógicas. Y por esta misma razón los NTP pueden sentirse profundamente agobiados en instituciones tradicionales como la escuela o en trabajos burocráticos donde simplemente se siguen las normas por el mero hecho de seguirlas. Por si fuera poco, los NTP también son fantásticos encontrando inconsistencias lógicas en este tipo de instituciones o en esas normas que se siguen solo por seguir. Lo que no solo les estresa a ellos, sino que cuando tienen que estar en estos lugares también estresan a las demás personas que se sienten cómodas con esto, a los tipos de personalidad más estructurados o tradicionales, que tampoco tienen ganas de que venga un NTP a quejarse todo el rato. Lidiar con personas muy emocionales o intensas. Y con intensas me refiero solo a intensas emocionalmente, ya que los ENTP son un tipo de personalidad que maneja muy bien la intensidad mental y que además suele llevarse bien con la gente que quiere vivir su vida al máximo. Sin embargo, ya hemos visto que es un tipo de personalidad racional y que en lo emocional quiere mantener las cosas frescas, ligeras y alegres. Los NTP quieren que todos hagamos cosas divertidas, nos lo pasemos bien y estemos de guay, pero prefieren evitar las emociones negativas. Por eso, las personas que se ofenden fácilmente, que se lo toman todo de forma personal, con las que hay que medir cada palabra cuando hablas con ellos, son gente que estresa muchísimo a los ENTP. Falta de estimulación intelectual. Esto es probablemente lo que más estresa a los NTP, porque ellos necesitan novedad y estimulación constante para que su mente se mantenga dinámica, fresca y en movimiento. Cuando se ven atrapados en trabajos rutinarios donde no pueden hablar de cosas diferentes, no pueden hacer nada nuevo, no pueden implementar los cambios que ellos quieran, comienzan a sentirse como densos, pesados y como si su mente empezara a oxidarse. Y esto se siente realmente mal para los ENTP. ENTP bajo estrés. En MBTI diferenciamos dos tipos de estrés. Por un lado tenemos el estrés cotidiano, que bueno, más o menos vamos sobrellevando si podemos descansar, y por otro tenemos lo que se conoce como estrés intenso. Este estrés más intenso aparece en nuestra vida cuando el estrés cotidiano se alarga demasiado o cuando sucede una situación devastadora que pone nuestra vida patas arriba. Según la teoría Myers-Briggs, cuando aparece este estrés tan intenso se cree que podemos caer en dos estados. Al primero se le conoce como estado de loop, y es un estado donde utilizamos de forma compulsiva la función dominante y la terciaria, pasando por alto la auxiliar, que es la que nos equilibra. Nos saca hacia afuera si somos introvertidos y nos vuelca hacia adentro si somos extrovertidos. Al segundo estado, que es el peor de todos, se le conoce como grid. Y este es un estado corto, explosivo y muy destructivo en el que utilizamos de golpe la función inferior, pasando por alto todas las demás. ¿Por qué se llega a estos dos estados? Según la teoría MBTI, se cree que cuando nuestra mente no puede solucionar un problema, como lo haría normalmente, que es usando la función dominante y la auxiliar, recurre a sus dos otras herramientas que más conoce, que son la función terciaria y la inferior. Lo que pasa es que como no sabemos utilizar bien estas dos funciones cognitivas y encima van en contra de cómo somos normalmente, pues acaban dando más problemas que soluciones. Aquí vamos a ver cómo es NTP tanto en estado de loop como en estado de grid. El loop. NFE de NTP. Cuando NTP entra en loop se desconecta por completo de su pensamiento introvertido y se vuelca totalmente hacia afuera buscando la aprobación externa como el aire que respira. En este estado también salta de un proyecto a otro, se vuelve incapaz de comprometerse con nada y deja todas sus ideas a medias en cuanto tiene que esforzarse un poco por sacarlas adelante. También se vuelve súper manipulador y utiliza las emociones para defenderse de las críticas, normalmente con bromas aleatorias que no vienen a cuento. También puede empezar a trolear a la gente solo para llamar la atención
y empieza a analizar constantemente el ambiente para ajustar lo que va diciendo según las personas que haya. Y todo esto pasa porque en este estado NTP se vuelve incapaz de conectar con sus propios pensamientos, porque la estimulación externa tiene muchísimo más peso en él que su propio razonamiento lógico. El C-Grip de NTP. Cuando NTP cae en grip se obsesiona con los detalles de forma exagerada, lo que acaba ralentizando sus proyectos porque se fija demasiado en cosas sin sentido. También se vuelve incapaz de tener nuevas ideas y suele obsesionarse con su entorno físico, tratando de ordenarlo y organizarlo al máximo. En este estado también se repliega sobre sí mismo, se aísla del exterior y puede empezar a darle demasiadas vueltas a sus recuerdos pasados y a sus errores, empezando a pensar cosas del estilo: si hubiera sido un mejor estudiante ahora no tendría todos estos problemas. Y esto es así principalmente porque su mente deja de generar ideas, que es lo que hace normalmente una mente sana de NTP. Y también cuando está en grip, NTP puede empezar a exagerar cada sensación física suya, volviéndose un poco hipocondríaco, y también magnifica los problemas, como si por ejemplo una fecha de entrega significara que ese día toda su vida se va a venir abajo. ¿Cómo se sienten bien los NTP? En esta parte del vídeo vamos a ver qué actividades devuelven a los NTP a su centro para tratar de evitar en la medida de lo posible los estados anteriores. Empezamos. Haz algo nuevo, lo que sea. Un cambio de escena siempre hace sentir bien a los NTP, y esto puede ser algo tan simple como llamar a un amigo para ir al cine, ver un monólogo o hacer un plan inesperado de última hora. Y esto, que puede parecer una tontería, es realmente revitalizante para los NTP, porque cuando este tipo de personalidad conecta con nuevos estímulos, su cabeza se pone en marcha y de esos nuevos estímulos pues vuelve a sacar ideas. Entonces esto devuelve a los NTP a su centro, a su estado conocido y por tanto a su mejor versión. Cuida de ti y de tu entorno. Muchas veces los ENTP llegan a estados de estrés intenso simplemente porque su entorno se vuelve tan caótico que ya es imposible de manejar. Yo misma he visto casas de NTPs donde esto se ve nada más cruzar la puerta. Por eso estaría fantástico que un día a la semana lo dedicaras a cuidar de ti y de tus necesidades más básicas. Poner la lavadora, llenar la nevera, pasar un paño por la casa. Como sé que esto es algo que suele resultarte muy aburrido, para que tengas más ganas de hacerlo, puedes hacerlo de forma novedosa. Por ejemplo, una semana puedes crear tus propios productos de limpieza con recetas que veas en YouTube, otra semana puedes comprar alimentos nuevos que nunca hayas probado, otra semana puedes ordenar la casa con tu pareja de forma divertida. Así, de esta manera combinas novedad con cuidar de tu entorno. Cuenta tus pensamientos y emociones a un buen amigo. Los NTP combinan la intuición extrovertida con el sentimiento extrovertido, lo que quiere decir que tanto sus ideas como sus sentimientos fluyen mejor hacia afuera. Como además los NTP utilizan el pensamiento introvertido, también son un tipo de personalidad que tiene una forma única y propia de ver las cosas. Bien, para sentirse realmente equilibrados es muy importante que los NTP puedan conectar con estas tres áreas de su personalidad. Por eso, hablar con un amigo con el que puedas expresar tanto tus ideas, como tu forma de ver la vida, como tus emociones, y que sepas que no va a juzgarte, te ayudará a poner cierto orden interno en ese caos que muchas veces llevas por dentro. ¿Cómo saber si alguien es ENTP? Si has llegado hasta aquí y crees que tú o esa persona por la que estás viendo el vídeo puede ser ENTP, la siguiente lista te ayudará a salir de dudas. Son habladores y de pensamiento increíblemente rápido. Tienen ideas muy originales y un poco random. Hacen bromas que a veces son bastante aleatorias. Son inteligentes y suelen tener intereses muy variados. Se aburren fácilmente y son muy espontáneos. Famosos y personajes ficticios ENTP. Para poner el broche de oro a esta guía completa sobre la personalidad del innovador, vamos a ver una serie de famosos y de personajes ficticios que, a mi parecer, son ENTP. Empezamos por los famosos. Sacha Baron Cohen, Robert Downey Jr., Thomas Edison, Stan Lee y José Luis Crespo de Quantum Fracture. En cuanto a personajes ficticios, tenemos a Deadpool de Marvel, Patrick Jane, el mentalista, Barney Stinson de Cómo conocí a vuestra madre, Jonathan Frakes Sr. de Los Simpson y Bulma de Dragon Ball. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero haberte ayudado a entender mejor a los ENTP, que creo que es una de las personalidades que menos se entiende del MBTI. Y que mucha gente, cuando no sabe el tipo de personalidad de alguien, enseguida lo mete en el saco de los NTP.
Cuando son un tipo de personalidad muy marcada, muy fácil de identificar una vez que entiendes bien la intuición extrovertida y el pensamiento introvertido, y que además da gusto tenerlos en los grupos, da gusto poder hablar con ellos, porque siempre tienen grandes temas de conversación y cosas divertidas para hacer. Si eres NTP, espero haberte ayudado a comprenderte mejor. Si tienes un NTP en tu vida, espero haberte ayudado a comprenderle un poco. Y ya está, dale like al vídeo, suscríbete si quieres, porque todos los jueves traigo nuevo contenido sobre MBTI y sobre Enneagrama. Además, si tienes cualquier pregunta, cualquier duda o quieres contar alguna anécdota, siempre respondo a los comentarios y me encanta leerlos. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en próximos episodios. ¡Hasta la próxima!